Mire, como Mueca, como Mueca recibió cuando hubo el primer concejal de nuevo liberalismo aquí en Sogamoso, 2.000 pesos. Eso, como son dineros públicos, deben estar en los anales del consejo, porque fue por intermedio del consejo. Un apoyo de 2.000 pesos que yo me reí y me decía, el señor me decía, reciba dos Omar, que esa es la semilla que arranca toda la cuestión de su vida financiera. Yo no sé cómo se llama ahorita. Bueno. Y en los otros procesos, cuando estuvo el alcalde Espíndola, recibió un apoyo de 5 millones de pesos para hacer una cantidad de actividades, una cantidad enorme de actividades, y apoyar y con eso también apalancar la realización de un encuentro de teatro en ese momento, porque además estos apoyos eran para darle a la gente, y nosotros movíamos gente de todo el país y todas esas cosas, hacíamos áreas y manifestaciones diversas, no únicamente en el teatro, ni en la pantomima, ni en los títeres, ni en la música, ni en el cine, sino en todas ellas y otras más. Con el alcalde, eso fue con el alcalde Espíndola, cuando estaba un señor que el eslogan del alcalde Espíndola era algo así como el ciudadano del supremo desarrollo. Y yo me reía del señor que estaba en ese momento encargado de cultura, porque era un señor muy pequeñito, hasta en el nombre, porque no era un nombre así que fuera Stevenson Manuel, sino era de dos letras, dos sílabas. Sí, dos sílabas y además las letras repetidas. Era algo así como decir tití. Entonces, el ciudadano en su pleno desarrollo. ¿Cómo conozco la Mueca? Recuerdo que desde muy pequeña pasaba yo por el barrio El Rosario, que fue donde se vivieron las primeras estancias de la Mueca en una sala, y allí me causaba mucha curiosidad qué había en ese cuarto, que siempre veía que entraba y salía mucha gente. Alguna vez una prima de mi madre me dijo que ahí hacían teatro. Desde esa vez me picó el bichito, la curiosidad por saber qué era el teatro. Solo veía que entraban, sacaban máscaras, y unas máscaras gigantes, porque Omar tenía esa costumbre en su quehacer teatral de las máscaras. Los años no los recuerdo, ¿verdad? Porque creo que fue a finales de los 80, es que no recuerdo bien, la verdad no tengo fechas muy claras. Luego, cuando yo estaba haciendo mis primeros pinitos actorales a nivel escolar, que fueron bastante fuertes y que me sacaron de la caja de la timidez, conocí la sede de la Mueca en el barrio, ay, se me olvidó cómo es este barrio ya, ese barrio viejito, Chicamo, ¿Será el de los Alpes? No. Mochacá. En Mochacá. Allí sí me acerqué con un compañero con el cual hacíamos teatro en el colegio, y nos acercamos por curiosidad y porque pues ya nuestras ansias de conocer a más profundidad el teatro y qué se hacía allí, entonces sí nos acercamos al grupo y empezamos a ver cómo ellos movían sus espacios y cómo era hacer realmente teatro. Solo de espectadores, porque queríamos era aprender, no nos presentábamos ante Omar ni ante el grupo, que era un grupo bastante grande, y pues que nosotros lo veíamos también como personas muy grandes para nosotros, entonces nos limitábamos a observarlos. Y ya cuando empiezo mi recorrido fuera del teatro escolar, empiezo a hacer teatro experimental.
por diferentes grupos. Entonces yo tenía un grupo con mis compañeros de la universidad llamado Apotegma y no quería dejar de dejar ese mundo. O sea, una vez tú pisas las tablas teatrales, no quieres salir de allá. Siempre quieres estar ahí, tu alma, tu esencia está ahí. Y con el señor Enrique Camargo hicimos una actividad que fue muy chévere, porque en ese momento nosotros habíamos participado en las actividades de Antanas Mocus allá en Bogotá, y entonces estaba la moda. Usted sabe que Sogamoso le copia a Bogotá la moda de que las cosas se tenían que hacer con una cosa que se llamaba educación ciudadana. Entonces, que los mimos y las cosas, y nosotros montamos una cuestión para educar aquí a la gente en el tránsito y en el manejo de basuras y en el manejo de un poco de cosas. Y yo me asesoré y me traje un poco de gente de la que había trabajado conmigo en Bogotá, y montamos un taller de máscaras, hicimos un poco de cosas, y desafortunadamente no se logró seguir con esto porque no se pudo. Eso fue una ayuda para ese programa específico, que no era un programa de la Mueca, sino del gobierno allá, de 30 millones de pesos que hubo que pagarle a todos. Después es que ya, como los estoy nombrando a todos, no quiero que ninguno se me quede por fuera. Hubo el señor Miguel Ángel, el señor García, que como pagándome, yo creo que los favores de 2 buses que yo le entregué cuando yo en algún momento quise acceder como concejal de Sogamoso, yo no sabía que los votos se amarraban, entonces él necesitaba 2 buses y yo se los entregué para que fuera a amarrar campesinos y viniese. Él salió, yo no salí obviamente porque yo no soy político, él sí. Entonces, como pagando ese favor, él me llamó y me hizo un contrato, creo que fueron 50 millones de pesos, para que yo le pagara a un pocotón de gente, por intermedio de la legalidad de la Mueca, a un pocotón de artistas que no les habían podido pagar, que los tenían encima porque los utilizan para la Semana Cultural, los utilizan para la Semana de la Mujer, los utilizan para todos lados, y venite, después te pago, venite, después te pago. Y necesitaban legalizar por intermedio de alguien eso, y yo dije, yo con mucho gusto, le dejan a la Mueca del 10%, o sea 5 millones de pesos, y a todo el mundo le pago. Entonces, eso fue 5 millones de pesos por esa gestión, por aguantarnos incluso a uno que después llegó a ser secretario no, sino director de la unidad de cultura. Y allá me dio muchísima satisfacción que él sintiera que había una persona honesta al frente de él, que le estaba pagando sus deshonestidades, porque yo sé que él iba allá a reclamar algo más bien como de un parapeto que no había hecho, pero como yo tenía que, mi obligación era pagarle a los artistas que mandaba una lista del alcalde. De ahí, de ese sitio, salimos con un sueño que fue un sueño extraordinario hacia Monquirá. En Monquirá, con 2 socios, compramos un lote de 6.000 metros cuadrados, y allí pensamos hacer una vaina extraordinaria, una joda. Se llamaba la célula cultural, la Mueca. Siempre ha sido la Mueca. Que alguien me dijo, usted no puede dejar sin el apellido a sus hijos. Entonces yo siempre todo es la Mueca. Se llamaba la célula cultural La Mueca, para el servicio de la comunidad de todo el campo. Esto quedaba por allá de la Horqueta para allá. Y desafortunadamente no se pudo hacer la cosa porque como eran socios, un socio le envenenaron la cabeza y pensó que allá era mejor hacer unas casas. Y
y se dañó el proyecto, pero era un proyecto que hubiera podido tener muy buenas cosas porque además habíamos hecho unos empalmes con unas personas que nos hubieran podido ayudar muy bien. Decepcionado de allí, cogí lo poco que me dieron por ese terreno que fue muy poco, porque como era de socios, y yo lo que hice allá fue perder plata porque metí acueducto, metí agua, metí un poco de cosas a nombre personal. Cogí 3 palos que quedaban, unos que quedaban de la mueca del Santa Inés, otros que quedaban allá de esa mueca, 3 cositas y me puse como a sentar y a pensar y de pronto sonó una amiga y me dijo, Omar, le tengo un terreno, lo arrendan muy cómodamente, con unas posibilidades muy buenas, yo le sirvo de feadora y he hablado por usted, construya la mueca ahí. Entonces me vine aquí para la última mueca que existió, que fue aquí al lado de la policía, en la 11A. Esa mueca fue extraordinaria. En esa mueca monté una sala muy bacana, pero la sala quedó mal hecha. Mal hecha porque yo no soy arquitecto, yo soy soñador. Y su merced sabe que cuando uno sueña, de pronto uno a veces se orina en la cama y no se da cuenta si está despierto o dormido. Y eso me pasó a mí. Entonces me quedó torcido el sueño y me tocó desmontarlo. Y sobre esa mueca hice una nueva, que era nuestra extraordinaria sala que dolió tanto tener que desmontarla definitivamente porque no hubo apoyo ante todo del gobierno regional y del gobierno local. Incluso, me da pena decirlo, pero cuando ya casi teníamos amarrado el gobierno regional, por estos medios que para mí no son muy afectosos, los medios visuales, ahora como todo el mundo tiene un aparatico de estos y monta su propio canal, hubo una persona que no pudo denunciar porque me duele mucho, mandó un reporte por estos medios hablando muy mal del proceso de la mueca y las ayudas que pudieran haberse trabajado a nivel departamental se fueron al suelo y eso me desmotivó mucho hasta llegar a desmontar la mueca hace 2 años larguitos.